¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de viernes en la mañana. Estoy en el tallercito, como ya muchos amigos saben, los amigos que siguen el canal desde siempre. Así que bueno, como cuento, este lugar se ha vuelto muy funcional para los amigos de la nueva hora del canal. Es el tallercito que yo tenía cuando chico, cuando pibe. Obviamente todo lo que están viendo bueno, fue comprado, armado e instalado cuando logré recuperar el lugar, cuando logré recuperar la casa, lo que yo llamo la Ponderosa. Esta casa, bueno, la habíamos construido con mi padre, yo de peón, él obviamente al mando. Y bueno, nada, después de una larga lucha, después de su fallecimiento, logré recuperar la casa. Y bueno, para saldar esas deudas con la infancia, dado que me fui de este lugar de muy chico, pero este era el lugar que él me había asignado, quizás para los amigos que no saben la historia, me había dado un lugar como para que yo haga mis cosas, como todos saben, desde muy chico ando desarmando motores, ando, bueno, haciendo conversiones en bicicletas, tratando de lograr algún caballito más en algún motorcito. Pero bueno, esas eran cosas que él pensaba que no iba a pasar de desarmar una bicicleta. Cosa que bueno, como cuento a veces, no tenía herramientas. En esa época todavía estaba muy chico, verdaderamente muy chico. Y bueno, lo único que podía hacer era ir a su taller, que está acá dentro del mismo terreno, pero qué sé yo, 25 metros, y capturar alguna herramienta que quizás bueno, necesitaba y después buscar la forma de reponerla. Con los años, como dije, recuperé este lugar y decidí, obviamente, armarlo como hubiese soñado en aquellos momentos. Bueno, este estante que ven ahí lo puse cuando tenía 11 años. Necesitaba un espacio para guardar algunas cosas y desarrollé este estante con el elástico de una vieja cama, me acuerdo. Pero bueno, la esencia del video, más allá de haber hecho esta introducción que quizás aburre, para los amigos que conocen el canal y siguen mi historia, ya la saben, pero algún amigo que se viene acercando quizás no entiende por qué hablo del taller, mi tallercito, o bueno, el taller que tengo con mi amigo Jorge, que bueno, le estoy prácticamente prestando para que haga sus restauraciones en sus motos. En fin, hecha esta introducción, la esencia del video es mostrarles, dado que bueno, cada uno tiene un estilo, llamémosle, para ordenar las herramientas. Este estilo que ven acá es el que generalmente yo desarrollo cuando tengo que ordenar mis herramientas en un tablero nuevo o en algún tablero que por ahí uno incorpora al taller, dado que ustedes saben que ahí tengo muchas herramientas y bueno, a veces en un tablero tengo mi tablero, yo le llamo el antológico, que ahí prácticamente ya no utilizo nada, son herramientas del recuerdo de la marca Raselli, Monbiso, Ensic, bueno, marcas de aquella época, Inafor. Obviamente tengo mi tablero con Baco, Inafor, porque me gusta despuntar el vicio y utilizar herramientas de aquella época, ¿no? De la vieja escuela. Pero bueno, básicamente la distribución que yo les doy es arriba las llaves combinadas. En este caso, el elenco más grande que estamos viendo obviamente es en milímetros, llegando a la número 6, y de acá en adelante tenemos de 1/4 a 3/4. Generalmente, bueno, en este caso las tengo separadas, las que son milimétricas de las que son en pulgadas, SAE o estándar, como le llaman. Estoy incorporando una segunda y hasta a veces una tercera unidad de cada una de las medidas, dado que, bueno, como dije,
el tallercito se ha vuelto funcional para determinadas tareas, para pequeños motores, para bueno, lo que es línea blanca. Ustedes saben que yo reparo artefactos electrodomésticos, lo hago acá. Estoy incorporando dos, como dije, una unidad más de cada una, y quizás también, ¿por qué no?, a veces una tercera. Pero bueno, acá tenemos las llaves en pulgadas combinadas, obviamente las llaves en milímetros. En mi tablero, o en algunos tableros del taller mío, las tengo, por ejemplo, mezcladas, pero no mezcladas en un desorden. O sea, tenemos la de 6, la de 1/4, la de 7, la de 5/16, la de 8, la de 9, la de 3/8, la de 10, y así vamos poniendo la medida en pulgadas entre los milímetros que correspondan. Espero ser claro. Bueno, acá tenemos prácticamente, si bien tiene una utilidad y la he demostrado, incluso la cola de pez la he utilizado, pero bueno, tenemos esta francesa de la marca Gedore, que me gustó juntar en una misma unidad dos perlitas, una que sea francesa cola de pez y otra de la marca Gedore, de la cual soy bastante fanático. También podría haber puesto una Baco, pero esa la pueden ver prácticamente en todos los canales. Tengo un elenco mixto de llaves estriadas en pulgadas y milímetros, por eso digo mixto. ¿Por qué? Porque en la antigua escuela trabajábamos mucho con lo que son la llave de 2 bocas y con las llaves estriadas. Me acuerdo que Chris, una persona que sigue bastante el canal, me preguntó qué convenía más, si las PU en el caso de Baco o las PS, que serían las estriadas. Bueno, por ejemplo, en la antigua escuela, lo que eran talleres, utilizábamos llaves estriadas para cuestiones de mecánica, dado que por ahí teníamos la combinación de dos medidas, quizás de uso frecuente, y podíamos utilizar un poco más de torque, dado que bueno, eran llaves más largas. La combinada obviamente se utilizaba, pero lo que predominaba en aquel momento era el elenco de llaves estriadas. También obviamente completábamos con las llaves de boca, que en el caso de Baco serían UD. Pero bueno, con el tiempo prácticamente esto se dejó, porque en mecánica si hay mucho torque, si algo está ajustado, obviamente no lo vamos a poder aflojar con esto, porque la tendencia va a ser redondear la tuerca. Por eso se utiliza mucho lo que es la estría. Estoy diciendo obviedades, pero bueno, quizás a algún amigo le sirva. E incluso tengo en mi taller un juego de estas, pero hexagonales. Después, bueno, tengo el elenco de pinzas, yo lo ordeno así. Generalmente acá tenemos el centro del banco. Bueno, tenemos la pinza de punta, alicate, todo al alcance de la mano. O sea que inmediatamente podamos agarrar y trabajar. Dado que, bueno, son unidades de uso frecuente, quizás en las tareas que yo desarrollo acá. Después, bueno, uno lo va convirtiendo acorde a sus necesidades. Con el paso del tiempo me vi obligado a anexar algunas unidades, dado que bueno, se necesitaban. Como dije, esto empezó como cerrar una etapa de mi vida, como cerrar el sueño de un chico, y terminé trabajando acá y sintiéndome muy cómodo para determinadas tareas que por ahí no quiero que en mi taller los electrodomésticos se engrasen, dado que es un taller orientado a lo que es mecánica y restauración, ¿no? Bueno, tengo 2 picos de loro. En este caso, una de doble cremallera, 7 posiciones. Esta es de Baco. Créanme que la he sometido a tortura, pero tortura bien, no rompiéndola, apretando como corresponde, haciendo fuerza, y se ha comportado muy bien. Pese a tener un juego que por ahí quizás para lo que es Baco es excesivo, pero la herramienta se ha comportado muy bien. Y dejé también una unidad de Ruhlmann, de este tipo de pico del oro, que quizás me está costando un poco adaptarme, pero no por una falencia de la herramienta, sino por una negación personal. Quizás estas herramientas en la antigua escuela no las veíamos mucho. Había de este tipo de cosas, pero no era lo más común.
Estábamos acostumbrados a otro tipo de herramientas, otro tipo de picos del oro. Y bueno, en las cajas quizás, al contrario de lo que parece, se me torna un poquito incómoda. Entonces ahí tengo unidades de doble cremallera, 7 posiciones. Sí, estoy renegando un poquito para cerrarla al mismo tiempo que tengo el celular, para poder volver a colgarla en su lugar. Pero son herramientas, unidades de muy buena calidad para el promedio calidad-precio. No son Knipex, lejos estamos, tampoco son Channel Lock. Que tengo Channel Lock, pero como todos saben, mi canal no está orientado a ese segmento de herramientas. Sí, vos decís eso porque no las tenés. Bueno, después las voy a mostrar en algún momento, pero no voy a hacer una toma de contacto, no voy a hacer. Tengo 2 pinzas universales, una es de la marca Taurus. Créanme que las pinzas Taurus hay un segmento de calidad muy bueno y uno paupérrimo, la verdad que muy malo. Esta es una linda pinza, está entre una Gedore y una Tramontina. Me gustó el pavonado en aquel momento y bueno, la verdad que cumple muy bien sus tareas. Es una unidad de 7 pulgadas. Después tengo la clásica, la que creo que lograron comprar todos, la Gedore de 8 pulgadas, que también es una muy buena herramienta. Lo que es cortar cables de acero, bueno, tareas de que puede necesitarse una pinza en el taller, van bárbaras. Esta pinza de punta, con quizás una geometría un tanto distinta, también Taurus, pero bueno, el segmento de corte, si lo pueden ver ahí, es prácticamente obsoleto, no sirve, pero llegan a ser tan finitas las puntas que quizás se pueden utilizar para aflojar hasta algún Seger. Miren lo que les estoy diciendo. Después una unidad de 8 pulgadas Robust, que verdaderamente va muy bien. Ya vieron que tengo algunas unidades de esas. Alicate genérico en 8 pulgadas. Bueno, alicate Bullet de 7. No es el segmento Economy, tampoco es el segmento Pro. Lo compré una vez, lo presenté en el canal. No daba para hacer una toma de contacto. De hecho, observen que la humedad ambiente lo oxida. Es para tener acá y que cumpla tareas acá. No es que no sirva, sino que por ahí, por la misma plata, pueden comprar unidades mejores. Bueno, pinza de punta plana, de la calidad Robust, la verdad sin nada que decir. Segmento de herramientas sin segmento de corte, valga la redundancia. Y un abaco de iguales características, pero con su segmento de corte. Ya con los mangos ergo, otra cosa. Pinza de 2 posiciones, Baco. Y bueno, un surtido más de pinzas. Una aislada, la otra también aislada, pero no milbol y todo eso. Llaves francesas tenemos de 12, una Stanley, una UU Tools de 10 pulgadas, que créanme que va muy bien. De la línea Inco, una de 8, una Irega de 8 y allá abajo la Tulsen de 10. Que créanme que Tulsen, la verdad que parecen más bien una genérica de buena calidad, como lo son estas. Y por ahí quizás, si bien acá tengo de la línea Work Pro, pero si ven ahí el juego primario es genérico. Genérico porque esto, como les dije, era a modo remembranza, llamémosle. Y bueno, verdaderamente han dado resultado esas genéricas. En el segmento francesas también tengo esta a 45 grados, una de las polacas a 45 grados que logré comprar aquella vez en ese combo, que verdaderamente es una perlita y para salir de determinadas circunstancias me ha dado muy buen resultado. Bueno, como dije, elenco de llaves 2 bocas en pulgadas, desde 1,25 pulgadas hasta 1/4, y en este caso tenemos de 23. Esta es una 20-22, pero un poquito más larga, de la marca Dowidat, pero tenemos desde la 23 hasta la de 6 milímetros. En otro videito estaba intentando mostrar, esta es la línea Baco GZ o G6 o 6Z, no sé, bueno, es la nueva línea de Baco que verdaderamente no me gustó.
Después tenemos la barreta sacaclavos, que sirve, tiene dos funciones: de barreta, sacaclavos, o también de amansalocos, dado que uno nunca sabe con qué se puede encontrar. Bueno, ese es un dato al margen. Llave Stilson de 24 pulgadas de la marca Inafor, que verdaderamente a mí me ha dado muy buen resultado, está conmigo hace mucho tiempo. Para los amigos que preguntan quizás qué medidas de uso frecuente tenemos acá, tenemos en lo que es pulgadas desde 1/4 hasta 3/4 ininterrumpidamente, o sea, todas las unidades. Y después tenemos, para completar, porque si no esto sería muy largo, y yo quería respetar las dimensiones del tablero que obviamente tenía cuando chico, que no tenía más de 2 unidades, bueno, tenemos de 1/4 a 1/4. Y después, como dije, en este caso, desde 23 hasta 6 milímetros. Las milimétricas van de 6 milímetros ininterrumpidamente hasta 21, después 22, 24 y 28, completando el elenco con algunas unidades que quizás no están acá, entre medio, pero las podemos encontrar acá, tanto en el caso de milímetros como de pulgadas. Espero ser claro. Los destornilladores, bueno, tenemos uno de 8, que es corto, que es uno de los tantos símil delgado que he comprado. Destornillador Bullet 4x100. En este caso quedó mezclado, pero es un 6x150 de la línea McCarthy. Un Felo de 5x125. Destornillador DPH 5x125. Este es un Celestal de 8x200. Después tenemos un PH1, PH2 por 100, PH2 por 150, PH3 también McCarthy. Masas, bueno, la masa que yo traje primitivamente acá es esta de la línea Robust, que créanme que en el segmento masas es algo muy bueno. Y quedó, de las veces que vengo a cambiar las cajas de herramientas, una segunda unidad, una segunda masa, también de 1,5 kg. Quizás tengo que completar un poco el elenco de martillos, traer algunos martillos, dado que bueno, los traje, pero los fui llevando porque quizás me olvidaba. Después en la pared tenemos un juego de tubos que a mí me han dado buen resultado. Algunos amigos han dicho que no, pero a mí me han dado buenos resultados de encastre 1/4 con su llavecita crique. Ahí tenemos los en pulgadas. Una tenacita, que ya voy a hacer un video de tenazas, que varios amigos me han preguntado qué pasa con las tenazas. Después de la línea Redline, este tipo de llaves francesas que no son de mis favoritas, pero han dado muy buenos resultados. Llaves Allen, hacemos foco por favor. Llaves Allen largas de la línea Bremen. Pinza Pico del Oro de 12 pulgadas. Y después, bueno, un elenco de mechas, un elenco de llaves Allen que quizás corresponden a otras medidas, algunos destornilladores, una pinza Bacher para lo que es mecánica. Estas pinzas, la verdad que siempre fueron buenas, pero créanme que si agarramos el segmento cortando cables, esto no corta un solo cable, corta más bien alambre, está orientada a ese tipo de uso. No corten cable con eso, no corta. Bueno, tenemos esta pincita que está conmigo más o menos desde el año 93, pinza de punta plana. Y después, bueno, tenemos una Stilson, una llave Stilson también. Esta es una de la línea Robust, que no se usó nunca, la tengo. Una vez vi una publicación, lo comenté, que querían como plata de hoy, no sé, 150.000 pesos, por ejemplo, por esta misma llave. Decía, no se usó nunca y no hay más, no se consigue. Bueno, yo tengo una, o sea que, y en el taller tengo otra, así que ya hay 2 más que están sin usar. Y esta, bueno, es una que me viene dando una mano grande, que
que quedó acá en el taller, porque bueno, traje para hacer la descripción de las herramientas que tenía en mi Peugeot 404 y la saqué y quedó acá. Después ahí tenemos una pestañeadora para controlar presión, bueno, un extractor que fabriqué cuando pibe para sacar los embragues de los motorcitos Morini y Minarelli, y también los engranajes primarios, por eso los 4 agujeritos que se ven ahí. Un martillo bolita al que le tengo que poner un mango. Para el segmento no tengo un mango. Del amigo Diego Recicla. Qué maestro, me encanta la oratoria de ese hombre. Bueno, y así básicamente se conforma el elenco de herramientas que tengo. Esta es una llave que no es la de 48 usos, es una llave de las denominadas huesos en pulgadas. Y esta, que es antologiquísima conmigo, que venían 3, esta es de 12 pulgadas, venía la de 10 y la de 8. Bueno, la única que me quedó es esta, porque las otras se han perdido circunstancialmente. Tengo que poner el segundo clavo en estas pinzas, porque, como dije, las incorporé después y quizás porque a veces se caen. Bueno, después, tras de cámara, las acomodo. Pie metálico, que utilizo para controlar planos de bloc, en fin, determinadas circunstancias. Y una caja de mechas que se utilizan en determinadas cuestiones que no tengo que graficar, ¿no? Donde se necesite un agujero tenemos de vidia, o sea, o para pared, tenemos de acero rápido, hay algunas, si se ve ahí, para madera.